Hola, bienvenidos al programa Vivir en Victoria, un programa que nos enseña acerca de los principios, los consejos, los tips necesarios para caminar por ese camino del éxito. Les habla el pastor David Díaz y hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a tratar el tema de la ansiedad en los niños. Nos acompaña la pastora Silvia Robles y Sandra Castro, profesional en familia. Entonces vamos a iniciar este tiempo acerca de qué es la ansiedad en los niños. Sí, así como decía el pastor, bueno, vamos entonces a entrar en materia, hacerle la primera pregunta a Sandra acerca de qué es, cómo podemos definir la ansiedad en un niño. Bueno, pastores, la ansiedad es un conjunto de síntomas, de respuestas comportamentales frente a estímulos, ya sea internos o externos del ser humano. En este caso, que es un tema que nos convoca mucho, que tiene que ver con la primera infancia, con la infancia y la adolescencia, los niños como tal aún no logran entender mucho de por qué sucede lo que sucede con su cuerpo, con sus emociones, sobre todo en los primeros años, primeros 6 años, y hay que acompañarlos allí mucho, porque cuando aparecen este tipo de síntomas como una ansiedad, debe revisarse si a nivel familiar están influyendo mucho para que los niños empiecen a generar este tipo de comportamientos o si es internamente a partir de pensamientos recurrentes que pueden llevar a alterar su sistema nervioso, que es finalmente lo que da como consecuencia una ansiedad. La ansiedad no es para siempre y por siempre, la ansiedad puede ser circunstancial, pero se puede convertir en crónica si no la atendemos oportunamente. Y qué bueno entonces, Sandra, que nos ayudes a ver cómo nosotros podemos aprender a regular esas emociones, a que el niño pueda madurar este tipo de amenazas que ahora son como más notorias en este tiempo de cuarentena. Y los niños que son sociales, los niños que necesitan relacionarse, pues se ven ahora afectados duramente en este tema emocional. Entonces, ¿qué más podríamos nosotros ver? ¿Qué consecuencias o qué características tiene la ansiedad? Sí, por supuesto, tú dices algo que es muy importante. Los niños finalmente, como lo hemos comentado, los niños están aprendiendo, están desarrollándose. Y hay un modelo clave en el momento de aprender a relacionarse con el mundo y es la familia, como primer sistema social de relacionamiento para el niño y la niña. Esto significa que los niños lo que están aprendiendo es por lo que observan, más que lo que escuchan, es todo lo que observan. Si los papás, que son los que están, o los adultos, sus hermanos, quienes están alrededor del niño y de la niña, no manejan adecuadamente las situaciones críticas de tensión, por supuesto el niño lo que va a hacer es absorber todo esto que va viendo día a día y lo va organizando, lo va guardando en su memoria emocional, por decirlo de esa manera, y ante una situación que al niño le genere frustración o angustia, va a salir a flote todo digamos, ese equipaje o esas herramientas que él viene aprendiendo día a día de lo que va observando e interactuando con sus cercanos. Entonces aquí la familia se vuelve algo fundamental a la hora de que el niño aprenda cómo manifestarlo o cómo no. Ahora bien, indudablemente hay unos factores internos que llevan a que de pronto a escala, dependiendo de la edad, por supuesto un niño que pierda su juguete, para él eso es un drama, es mucha preocupación para él, es mucha angustia y sus emociones al no saberlas canalizar, al no saberlas gestionar, por lo tanto va a desencadenar ansiedad u otros comportamientos que tienen que ver con la emoción. Entonces, importante también identificar que los niños y las niñas a eso de los 2, 3 años empiezan a descubrir las emociones para relacionarse mucho mejor con la vida. De hecho, por eso en esa etapa es crucial las pataletas. Identificamos la etapa de los 3 años como etapa de pataletas porque los niños empiezan a identificar cómo a partir de una emoción logran lo que quieren, pero también cuando no logran lo que quieren, qué pasa en su cuerpo, qué pasa en su mente. Cuando un ser humano, independiente de la edad, no logra lo que quiere, ¿qué genera? Normalmente genera angustia, genera frustración, genera ansiedad, depresión, dependiendo de las situaciones y la magnitud de la situación como tal. Entonces, si lo vemos a escala del niño, proporcionalmente al niño y la niña, por supuesto, dependiendo de lo que el niño va viviendo, va asimilando, va aprendiendo a gestionar sus emociones. ¿Qué nos debe preocupar cuando un niño no habla? Cuando un niño no cuente qué es lo que está sucediendo. Y eso significa que si en mi casa, como entorno protector inmediato, no hay una buena comunicación, por supuesto, no me voy a percatar como madre o padre qué está pasando con mis niños. Entonces ahí es importante identificar cómo también la habilidad para identificar el comportamiento en nuestros integrantes, en nuestros niños, si corresponde a su personalidad o si hay alguna alteración. Porque cuando hay alguna alteración,
El niño no necesita decirlo, mami, estoy ansioso o ansiosa, porque el niño ni siquiera concibe, entiende qué es la ansiedad, pero yo como adulto sí debo saberlo identificar. Sí, y muchas veces entonces tomamos esos términos como si fuera nuestra manera de hablar y vamos catalogando, ¿verdad? Entonces, no, es que estás ansioso y ya metemos una idea en la mente o en el corazón de los niños para que ellos vayan como creciendo con esas sensaciones de que les están pasando situaciones extrañas, ¿verdad? Sí. Entonces es importante que nosotros tengamos presente que no se trata de que nos etiquetemos o de que estigmaticemos a los niños o que cataloguemos todo como, bueno, es que estás ansioso, ¿sí? Sino que más bien nosotros podamos definir esos síntomas que producen la ansiedad en un niño, que nosotros podamos decir, bueno, ¿cuándo sí realmente yo tengo que prender una alarma en mi casa y tengo que identificar que mi niño puede estar sufriendo un episodio de ansiedad? Por supuesto, hay factores que inmediatamente son como señales preventivas incluso, a tiempo para no dejar que se desencadene y coja más ventaja en los niños, porque aquí afecta todo un tema de aprendizaje, desarrollo integral del niño. Recordemos que los primeros 5 o 6 años de vida es crucial el aprendizaje, son una esponjita, aprenden absolutamente de todo y todo el tiempo. Y esto significa que si no los acompañamos a gestionar sus emociones, sus situaciones complejas, obviamente acorde a su edad, por supuesto, pues van a ser secuelas que en la adolescencia y en la adultez se van a presentar. Entonces, aquí una digamos que de las características que se van empezando a identificar cuando hay ansiedad es que el niño para hablar no respira, sino que es todo el tiempo acelerado. Eso es creo que una primera característica importante para que podamos identificar a tiempo. No necesariamente es por una situación que lo esté estimulando, pero que si acompañamos al niño vamos a respirar primero, toma primero respiración, lo acompañamos en esos ejercicios, el niño lo que va a hacer inmediatamente es regular su sistema nervioso y por lo tanto un sistema nervioso equilibrado va a permitir hablar con tranquilidad y con serenidad. Esto es muy efectivo en el momento, por ejemplo, del llanto. Cuando lloran mucho y quieren hablar qué es lo que está pasando, no se logra identificar qué es lo que quieren decir porque su sistema nervioso está alterado. Entonces hay que llevarlo siempre a la calma. Si una mamá está acelerada, si un papá está alterado, no le va a ayudar al niño a lograr ese equilibrio. Entonces es crucial que el papá y la mamá, como adultos, acompañantes del proceso de desarrollo del niño, sepan y comprendan que ellos también son clave para que manejen primero sus propias emociones y poder acompañar al niño para que pueda manejar de manera efectiva la ansiedad. Por eso es tan importante que nosotros estemos atentos a comprender que la regulación emocional es un principio fundamental para construir familia y aprender esos medios de cómo regularse genera entonces estabilidad y comunicación. Vamos a un corte y en el próximo segmento vamos a profundizar acerca de estos temas de la regulación emocional y de aquella herencia que a veces se transmite de padres a hijos. Y retomamos entonces con el tema que hoy nos convoca, que es la ansiedad en los niños. Y veníamos hablando acerca de qué era la ansiedad, qué síntomas podíamos nosotros identificar dentro de nuestros niños, que nos prendieran esas alarmas y nos dijeran, estás padeciendo un episodio de ansiedad. Y bueno, como bien lo decía Sandra ahorita en el primer segmento, nos estaba compartiendo acerca de lo importante que es que nosotros como padres podamos enseñar esa autorregulación desde la primera infancia, desde temprana edad, para el buen aprendizaje de las emociones en nuestros niños y que si bien es cierto, la ansiedad es algo natural que se va a presentar en la vida del ser humano, es muy importante aprender a manejarla, aprender a manejar nuestras emociones. Entonces, hasta aquí yo creo que podríamos decir, no podemos vivir de cualquier manera. Por eso es tan importante aprender a vivir. Ahora en este tiempo vamos entonces a hablar acerca de qué causa o qué situaciones de nuestro entorno, de nuestro día a día, de nuestro manejo de hábitos, causa que tengamos estos episodios de ansiedad. Así es, pastora. Bueno, aquí quiero hacer un énfasis en la gestación porque de ahí podemos hablar un poco también qué es lo que hereda el niño a nivel de genes, que no solamente es el ADN, también es lo comportamental, lo psicológico, porque desde allí lo que hace es influenciar todo cómo se vive el proceso de gestación en esa personalidad del niño que luego cuando nace se va a ir estructurando y madurando.
Entonces esa gestación es importante acá porque ya pasamos de un momento en que la estimulación, que con lamparitas, que con luces, que la crema, que no sé qué, realmente lo que se ha comprobado científicamente es que hay 3 hábitos cruciales en las madres gestantes que van a influenciar muy positivamente o no en los niños. Y tiene que ver con hábitos de sueño, hábitos de cuidado y hábitos de alimentación. Una mamá que se alimente bien, que no esté consumiendo azúcares procesados, alimentos procesados, que esté consumiendo fruta, verduras, que además de eso tome mucha agua, evite gaseosas, en fin, lo que ya venimos escuchando hoy en día sí que es cierto porque estamos dándole mucha importancia a esto. Por supuesto, pues le va a dar todos unos nutrientes al niño que va a necesitar y que eso, quieras o no, va a influenciar en el comportamiento de la ansiedad o no, de lo tranquilo o no que pueda tener el niño dentro de ese proceso de gestación. Asimismo, el hábito de autocuidado, ¿a qué se refiere? Cuando una madre gestante es tranquila, es una madre que se cuida, que cuida sus relaciones, que cuida su manera de comunicarse, que no está en conflicto constante, que tiene unas conversaciones sanas, adecuadas, que tiene círculos sociales que lo que le hacen es sumar y multiplicar, no dividir y restar, pues obviamente psicológicamente va a ser una mamá sana que le va a transmitir todo eso a su bebé también en ese periodo de gestación, en ese momento de gestación. Y el hábito de sueño, si una mamá descansa lo que requiere descansar, por supuesto será un niño también saludable porque va a descansar junto con su mamá. Si es una mamá, por el contrario, que está en un entorno tóxico, que tiene una relación de pareja tóxica, que ella misma, sus pensamientos hacia ella misma y a su momento de vida que está gestando es tóxico, todo esto va a ser transmitido al bebé, ya esto se ha comprobado. Y por lo tanto no significa que ya esté determinado el niño para hacer entonces lo que no quiere hacer, no, pero sí significa que influye en el niño y que por supuesto lo que esto va a implicar es que una vez nazca vamos a acompañarlo para que, además de lo que vivió en el momento de gestación, todo ese proceso de crianza, de desarrollo sea de manera óptima para que se vaya conduciendo de una manera adecuada en el manejo de emociones. Muy importante, los padres obviamente están en una constante estimulación de buenos principios, de valores, pero también hay que tener mucho cuidado de no transmitir aquellos antivalores, aquellos malos manejos emocionales, porque los niños terminan entonces asimilando que esa es la manera correcta y muchas veces se transmite entonces la angustia o el mal manejo emocional de los padres, se transmite a unos hijos que están aprendiendo a hacer una regulación emocional, pero la están haciendo de una manera equivocada porque su modelo, su ejemplo, sus maestros, sus padres, quienes son aquellos que los están formando, están afectando de forma negativa. Entonces, qué bueno que hoy podamos como resaltar entre muchas cosas interesantes de la alimentación, de los buenos hábitos de los padres, de la tranquilidad y la regulación emocional de los padres, que tengamos mucho cuidado de no sobreestimular a los hijos. ¿Qué otras maneras, Sandra, podemos nosotros ver de esos malos sobreestímulos de las emociones que conducen a los niños a la ansiedad? Por supuesto, ya una vez entonces pasando ese momento de la gestación, si es un niño que dejamos que llore todo el tiempo, no atendemos su necesidad, obviamente vamos a estimular que el llanto ahí sea más presente y no llevarlo a que se regule. Aquí los primeros años, los primeros momentos de vida es crucial el afecto, el acompañamiento, el diálogo, la conversación clara, no muy estructurada porque un niño antes de los 6 años todavía tiene conceptos que no logra comprender, es de una comunicación muy concreta y eso significa entonces que con palabras sencillas, papá y mamá o el que esté alrededor del niño y de la niña, de una manera muy cercana podrá ser mucho más claro para el niño y efectivo al momento de comprender qué es lo que está ocurriendo. Sabemos entonces que a eso de los 2, 3 años empieza a generarse mucho más la pataleta, la expresión de emociones, no necesariamente muy positivas, pero que es de la forma en que el niño logra entender cómo a partir de algo que siente, lo proyecta y obtiene lo que quiere. Aquí es fundamental la claridad de papá y mamá o del adulto que está alrededor del niño con esas pautas de crianza. Si hay unos límites claros, unos límites que el niño comprenda el por qué no y el por qué sí, eso le va a permitir al niño empezar a manejar emocionalmente sus situaciones, su frustración y que no va a obtener siempre lo que quiere. Y por lo tanto la ansiedad va a aparecer, si llega a aparecer en un mínimo grado, pero que va a ser manejable con el acompañamiento de papá y mamá. Además de otras características, por supuesto si es una familia que grita mucho, que su manera de comunicarse es a partir del problema, de ser fuertes, de no tener una regulación en casa, en el momento de la alimentación, en el momento de compartir en familia,
pues el niño va a estar absorbiendo todos estos patrones de comportamiento y que lo que va a hacer por sus primeros años de vida es estructurar una manera de cómo es que se relaciona con el mundo para que luego cuando entre a un segundo momento donde es la escuela, esa otra parte, el segundo sistema social tan importante en el ser humano, es donde va a poner esas herramientas que viene adquiriendo en familia al momento de jugar o de entenderse con el otro. Entonces, es importante que en familia sepamos que todos, no solamente los papás, todos los que están alrededor del niño y de la niña influyen para que el niño aprenda a regular sus emociones y que cuando tenga una situación de tristeza, una situación que lo esté agobiando, si hay un nivel de confianza adecuado en la familia, el niño pueda sentirse tranquilo y hablarlo, porque cuando no lo habla es donde debemos estar muy pendientes como papás y como adultos a poder leer ese comportamiento del niño y poder acompañarlo sin entrar a de pronto atropellarlo y a no sentirse él como hablar de lo que le esté pasando. Entonces también desde el diálogo se vuelve algo fundamental. Ahora, características además de esto, lo decíamos, la respiración, el tema de poderse aislar, el tema de no dormir adecuadamente, el tema de dejar de comer o de solo preferir fritos o preferir todo. Somos un sistema integral. Nuestro cuerpo es diseñado de una manera tan preciosa que todo está conectado. Y el cerebro, junto con el estómago, que se considera el segundo cerebro, está tan conectado que por eso se le hace énfasis al tipo de alimentación que consumimos, porque de eso también determina la forma en que procesamos. Si nuestro colon está inflamado, por supuesto vamos a estar emocionalmente alterados. Entonces, mayor riesgo de que se presente ansiedad o depresión u otras situaciones. Pero no solamente esto. Si es una familia sedentaria, si es un niño que no hace ejercicio, que no juega, que no brinca, que no hace lo que debería estar haciendo realmente un niño a su etapa, a su edad, pues obviamente el sedentarismo también va a llevar a un letargo que va a afectar su proceso de desarrollo, tanto emocional como en el proceso cognitivo y demás. Entonces, también crucial que sea una familia que estimule esos espacios de esparcimiento, de actividad física, para que eso también le ayude al niño a manejar emocionalmente. ¿Cómo podemos nosotros hacer para solucionar o para darle manejo a los temas de ansiedad en los niños? Bueno, cuando estamos hablando de menores de 6 años, como ellos todavía no logran identificar de qué se trata lo que está sucediendo, es importante primero que quien vaya a hablar con el niño esté tranquilo, porque si está alterado, pues realmente no va a generar un efecto importante y positivo en el niño. Entonces, que la persona que lo aborda lo pueda hacer de una manera tranquila, equilibrada, serena, manejando su respiración para que el niño, a partir de la observación, empiece a modelar, porque es hasta inconsciente. El niño lo que hace es modelar solo desde lo que va observando. Entonces, que el adulto sea un referente importante es una primera recomendación. Lo otro, ayudar al niño a identificar en qué parte del cuerpo está sintiendo la emoción. Sabemos que la rabia normalmente la sentimos es en la cabeza y en las manos, por eso nos provoca el efecto inmediatamente de nuestro cuerpo de la reacción a pegar un puño, porque es todo nuestro sistema nervioso alterado, pero también sabemos que la ansiedad se concentra mucho más en el estómago. Entonces, que le podamos decir al niño qué está sintiendo, dónde, en qué parte del cuerpo, dónde lo sientes. Si el niño te muestra el estomaguito, entonces vamos a enseñarle a darle un masaje a su cuerpo, a su estómago, a su pecho también, que es donde se concentra mucho la emoción, pero además de eso, a respirar. La respiración es algo precioso que nos da la vida y nos permite llevar a nuestro sistema nervioso a una regulación, a un equilibrio. Esos momentos de alteración, que son o de rabia, o de tristeza, o de alegría incluso, son momentos en los que un ser humano no puede tomar decisiones porque su sistema nervioso no está tranquilo. Entonces, sí es importante vivir esos momentos, esos picos, pero lo que sí es importante es siempre llevar a un punto de equilibrio a su sistema nervioso para que de esa manera ya logre tranquilizarse y pueda hablar realmente la situación que estimuló la presentación de una ansiedad o de un episodio de ansiedad. Lo otro, la comunicación. Es clave esa comunicación en familia donde podamos identificar, puede ser que al niño le genere ansiedad ver a sus papás discutiendo mucho, o puede ser que al niño le genere mucha ansiedad que no hablen con él, que lo tengan en un rincón, que lo tengan en su cuarto porque estamos muy ocupados en esta cuarentena, en esta contingencia, entonces cada uno que se ocupe de sus cosas y se nos va olvidando la interacción en familia tan importante. Puede ser que el niño su ansiedad la esté manejando porque no le está yendo bien con un amiguito. Todo recordando a escala del niño, respetando mucho que así sea pequeño, porque tenga 5 años, 3 años, o 7 años, o 12 años, todo lo que le pasa en su mundo emocional es de respeto y merece también cuidado y acompañamiento. También es importante que nosotros podamos ver que la ansiedad muchas veces es el reflejo de una frustración
de no saber cómo salir de una situación que lo acoge, que está la persona inmersa en un problema. Y nosotros como padres necesitamos enseñarles a nuestros hijos que apenas están aprendiendo a controlar y a regular las emociones, a que encuentren una salida apropiada. Ahora hay un tema que de pronto se ha tornado a negativo y es el tema de la corrección. Aunque la corrección no implica algo negativo, ¿cómo podemos nosotros corregir aquellas conductas equivocadas en nuestros hijos de una manera positiva? Pastor, importante lo que les decía ahora con la pregunta que haces. Un sistema nervioso alterado no va a comprender. Entonces, lo primero que hay que llevar es a que el niño se tranquilice. Porque ante una pataleta él no va a entender el no, o el límite que se le está colocando, o la corrección. Hay que esperar a que se tranquilice y luego conversar, como les digo, en un lenguaje muy cotidiano, muy tranquilo, muy acorde al niño, con palabras muy concretas, para que de esa forma el niño comprenda qué es lo que está pasando, el por qué no se le dan las cosas cuando quiere. Y porque eso además lo va a vivir el resto de la vida. El tema de la tolerancia a la frustración creo que hoy nos está mostrando las debilidades que tenemos como seres humanos a manejar la frustración, y es de las cosas que está llevando a la depresión, a la ansiedad, al estrés, por no saber manejar la tolerancia a la frustración. Entonces es muy importante que desde pequeños, cuando tenga que darse lugar a una corrección, esperemos a que el niño esté calmado y luego sí conversemos. Obviamente la acción correctiva que sea acorde a la situación presentada. No sea que porque entonces contestó inadecuadamente o hizo una pataleta, entonces lo vamos a castigar una semana, lo vamos a sancionar y lo vamos a aislar. Desproporcional la corrección allí. Entonces hay que ser muy conscientes de que acorde a la edad se da también la sanción y la corrección. Y bueno, también yo quisiera darle un consejo a los padres que nos están viendo, y es que llevemos la espiritualidad a nuestras casas, que tengamos esos tiempos de oración. Siempre las familias viven tiempos de ansiedad, tiempos de tensión. La situación muchas veces no es fácil y precisamente a veces decimos, bueno, tenemos que entender a los niños, pero ¿quién entiende la parte de los adultos, verdad? Entonces, en la dinámica de la familia no podemos concebirla si no tenemos esos tiempos de llevar a Dios nuestras cargas, nuestras situaciones difíciles, para que sea Él también quien se encargue de darnos esa paz que necesitamos para resolver todas nuestras situaciones del día a día. Por supuesto, pastora, es algo precioso cuando logro ver en consulta o en los espacios donde en algún momento se acompañan a los niños a partir de lo que hacen y cómo interactúan, cómo ellos mismos toman la iniciativa y convocan a otros a orar. ¿Y esto de dónde viene? De casa. Recordemos que es el primer sistema social que tiene el ser humano y que todo lo que vive allí, el niño lo va a absorber y lo va a transmitir. Así que en estos tiempos donde nos implica estar en más encierro, en más encuentro con nosotros mismos desde la intimidad, por supuesto no significa que no podamos sentir tensión, angustia. Somos seres humanos y estamos mediados por la emoción. La emoción es lo que nos hace vivo. Todo lo elegimos a partir de la emoción. Almorzamos porque nos gusta lo que almorzamos, ¿cierto? Y cuando no, hacemos mala cara, pero también está una emoción allí. Entonces ahí es importante acompañar al niño en desarrollar esos hábitos. Mira qué interesante es también que podamos nosotros entender las diferentes etapas de un niño, porque como decía la doctora y los estudios, hay cosas que los niños no pueden comprender o tienen un comportamiento en ciertas etapas que si nosotros no somos conscientes, entonces o vamos a tratar al niño siempre de una manera demasiado infantil, donde creemos que no nos va a comprender, o le vamos a dar unos roles de una responsabilidad que todavía no está en capacidad él de entender. Entonces, mira qué bueno es que nosotros podamos, con ayuda de los profesionales que han estudiado el comportamiento, podamos nosotros entender al niño en su desarrollo y podamos entonces como padres ayudarles nosotros de acuerdo a su edad, de acuerdo a su comportamiento, a buscar el camino de la solución para que sus emociones no sean frustrantes y no terminen en procesos de ansiedad o de pronto peores. Y algo que decía muy importante Sandra es cómo medimos nosotros la manera en que corregimos. No podemos ser desproporcionados y desde qué episodios estamos implementando la corrección. Muchas veces la carga de nosotros queremos depositarla en nuestros hijos y se nos olvida que ellos también están viviendo sus propios momentos de dificultad, y las diferentes etapas de la vida son complejas. Los niños van creciendo y cada etapa de la vida trae sus propios episodios de ansiedad.
lo que los niños les preocupa en la primera infancia no es lo mismo que son las preocupaciones de la adolescencia. Entonces, qué bueno que nosotros podamos realmente desde la madurez, desde la confianza en Dios, poder identificar que estamos llamados todo el tiempo a ser esos formadores de vida, esos formadores de las emociones de nuestros hijos y que sepamos realmente entender qué momento estamos viviendo, medir los tiempos, medir los momentos y no de pronto que nuestras situaciones sean lo que arroje los resultados de cómo manejamos nuestras emociones. Así es. Creo que aquí se hace un llamado importante a los adultos. Nosotros somos muy responsables de lo que vamos haciendo con la vida de un ser humano, de un pequeño en nuestras manos, en nuestra casa. Y eso significa que cualquier momento es oportuno para también sanar nuestro corazón, pedirle a Dios que oriente y nos dé sabiduría para poder guiar una familia, una casa, una crianza, que es de mucha responsabilidad. Finalmente estamos brindando seres humanos para la sociedad. Y eso significa entonces que debemos ser muy conscientes que como adultos debemos ser maduros emocionalmente para poder acompañar adecuadamente a nuestros niños. Entonces, unos tips. De acuerdo a la edad, aprender a que identifique el niño dónde siente su problema, hacer masajes. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de la comprensión de los padres, de darle solución, de aprender a corregir de una forma positiva aquel mal comportamiento, pero hay que cambiarlo por algo bueno. ¿Qué otros tips podrían ser? La respiración, habíamos Recordar hablado. mucho también que el adulto cuando aborda al niño esté regulado para que de esa manera el niño pueda aprender desde lo que observa. Correcto, sería una contradicción si nosotros vamos a corregir estando alterados, porque ¿cómo vamos a pretender enseñar algo? Cálmate, yo estoy alterada. Alterado. Y lo otro, también el ejercicio, la parte de que los niños son aprenden en la motricidad y aprender a que los niños en estos tiempos de pronto de hacinamiento, en estos tiempos de cuarentena, donde hay muchas personas que quieren encerrarse con los niños, entender que los niños necesitan tomar sol, hacer ejercicio, tener maneras de comunicarse con los demás miembros de su familia, con los amiguitos. Realmente eso ayuda a que pueda como haber una salud integral en sus emociones y en su relación con los demás, porque la ansiedad y todas estas emociones nos ayudan a construir relaciones sociales. Bueno, realmente ha sido un tiempo maravilloso. Se nos ha cortado el tiempo por el día de hoy, pero bueno, queremos hacerles la invitación a que estén siempre con nosotros para que podamos aprender principios de vida, para que podamos realmente hacer de nuestras familias familias saludables que puedan realmente cumplir un propósito en la sociedad. Gracias, Sandra, por haber estado con nosotros y bueno, los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa Vivir en Victoria.